Hoy te cuento la historia de un chico desempleado que estaba pasando por una situación económica bastante difícil luego de perder su empleo. Por suerte para él, fue contratado por una especie de organización mágica que se encargaba de reclutar a individuos con capacidades especiales para encargarse de proteger a criaturas místicas, y donde él tendría que llevar a cabo varias misiones, enfrentándose a enemigos sobrenaturales que pondrían en riesgo su vida. Eso sí, por completar cada una de ellas, conseguía nuevas habilidades especiales, con las cuales poco a poco se convertía en un monstruo en combate, capaz de enfrentar a cualquier oponente que se pusiera en su camino, pasando de ser un simple perdedor a un guerrero bastante habilidoso. Aunque eso no es lo más interesante, ya que además de ello tendría que hospedar en su residencia a chicas de distintas razas mágicas, luego de salvarlas, las cuales claro, tarde o temprano terminaban enamorándose de él. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo registro de criaturas mágicas. La historia comienza presentándonos a nuestro protagonista, Yoshihito, quien de hecho en ese momento se encontraba en medio de un enfrentamiento bastante acalorado contra una especie de mercenaria que intentaba acabar con su vida a toda costa, y en la que ambos parecían estar bastante parejos en cuanto a técnica de combate. Por su parte, el prota intentaba usar su velocidad sobrehumana para conseguir conectar un golpe que sacara del juego a su oponente, mientras que la chica, al contrario, trataba de mantener su distancia para obtener la ventaja a base de sus disparos. Aunque antes de llegar hasta este punto, retrocedemos unos cuantos meses atrás para ponernos un poco más en contexto, presentándonos de mejor manera a nuestro prota, un chico desempleado común y corriente y con bastante mala suerte, quien nos comenta que su meta en la vida era conseguir un trabajo en donde ganar un sueldo decente, casarse y, si era posible, comprar un carro. Lamentablemente para él, eso no estaba saliendo como esperaba, ya que luego de graduarse de la preparatoria había tenido problemas financieros. Esto ya que a pesar de que sus padres, luego de fallecer, le habían heredado una casa que podría rentar para ganar algo de dinero, conseguir inquilinos era una tarea imposible, debido a la ubicación donde se encontraba. En otras palabras, estaba jodido. Y de hecho, en ese momento se estaba dirigiendo a una entrevista de trabajo antes de que su dinero se acabase por completo, aunque vemos cómo contaba con tanta mala suerte que en el camino terminó topándose con varios percances, incluso trompezando con una chica bastante extraña. Y a pesar de que luego de un rato por fin llegó al lugar de la dichosa entrevista, se topó con que la empresa a la que intentaba aplicar había entrado en bancarrota recientemente, así que su esperanza de ganar algo de dinero pronto se había esfumado. Pero bueno, luego de esto, mientras el chico tomaba una siesta en el parque antes de regresar a su casa, fue despertado por la misma chica extraña de antes, Lily, quien le comentó que lo había despertado para pedirle su ayuda, ya que necesitaba encontrar una dirección, y por más que había revisado toda la zona, no conseguía dar con ella, explicándole que estaba en búsqueda de una habitación en la que pudiese pasar algunas semanas y donde la renta no fuese demasiado alta. Pero solo había encontrado una posada que encajaba con su descripción. Sin embargo, por más que había pasado horas tratando de dar con ella, no lo conseguía. Pero el prota quedó impactado al notar que la casa que buscaba era la suya, la cual había estado anunciando para tratar de encontrar algún inquilino. Claro, hasta ahora esa chica era la primera que intentaba rentar una habitación. Después de todo, el lugar donde se encontraba estaba bastante alejado de la ciudad. Obviamente el chico aprovechó para preguntarle por qué estaba interesada en un lugar tan viejo y alejado como ese, ya que quizá podría conseguir un lugar que estuviese más cerca de la ciudad. A lo que la chica le explicó que además de que en ese momento ese era el único lugar para el que su presupuesto le alcanzaba, también buscaba un lugar al que los humanos no tuvieran acceso tan a menudo. Estas palabras parecieron levantar las sospechas de Yoshihito, pero sin más opciones y teniendo que conseguir algo de dinero, le reveló que él era el dueño del dichoso lugar, ofreciéndose llevarla hasta ahí para que pudiese rentar la dichosa habitación. Sin embargo, mientras llevaba a la chica hasta la posada, que tal como se lo dijo estaba bastante alejada de la ciudad y las personas no solían transitar mucho por esa zona, se dio cuenta de que la chica actuaba de manera extraña. Prácticamente parecía no tener una pizca de sentido común, diciéndole incluso que era la primera vez que viajaba en un autobús. Pero el prota al final prefirió no prestarle mucha atención, creyendo que quizás se trataba de una niña rica, aunque lo que más lo sorprendió fue la fuerza con la que Lily contaba. No obstante, cuando estaban cerca de la casa, Yoshihito comenzó a sentir una extraña presencia en los alrededores, prácticamente como si algo los estuviese acechando desde las sombras.
sombras. Fue entonces cuando Lily comenzó a actuar aún más extraño, acercándose a él más de lo normal y diciéndole que se adelantara. Ella ya tenía su aroma, así que podría llegar hasta la posada tan pronto como se encargara de un problema. Obviamente el prota no entendía bien de qué carajos le estaba hablando, aunque tras sus palabras fueron interceptados por una especie de vampiro. Pero lo más sorprendente para el chico no fue eso, sino que Lily adoptó su verdadera forma de licántropo, ya que sí, al parecer la chica era una mujer lobo. Y tras su transformación, ambas chicas iniciaron un enfrentamiento en el que de hecho parecían estar bastante parejas, mientras el prota no podía hacer nada más que observar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, en medio de la batalla, la mujer vampiro se acercó a él para preguntarle si acaso se encontraba bien, comentándole que no se preocupara, ella se encargaría de alejar a la bestia de él. Aunque como era de esperarse, el prota no entendía de qué carajos le hablaba, y antes de que pudiese contestarle, Lily se apresuró a ahuyentar a la vampiro, creyendo que intentaba atacar al prota. Pero bueno, tras todo el incidente, Lily, luego de regresar a su forma humana, se disculpó con el chico por todo lo ocurrido y por ponerlo en peligro, explicándole que ya no rentaría su habitación. Después de todo, no quería continuar poniéndola en riesgo, aunque antes de que se marchara, el prota la detuvo y luego de enterarse de que no tenía a dónde ir, le dijo que por el momento podría quedarse en su casa hasta que consiguiera un lugar mejor. Además de que a pesar del peligro, estaba feliz de que al fin tendría una entrada de dinero extra y no podía dejarla escapar así como así. Y bueno, una vez en su casa, Yoshihito aprovechó para mostrarle todo el lugar y la habitación donde podría dormir en las próximas semanas. De hecho, a pesar de que el lugar era un poco rústico, era bastante acogedor. Gracias a ello, a Lily no le tomó trabajo acoplarse a su nuevo hogar. Eso sí, le pidió al chico que por favor no le hablara a nadie acerca de que ella era una licántropo, ya que eso podría traerle problemas y en el peor de los casos no le dejaría más opción que abandonar la ciudad. A lo que el prota le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, él mantendría su secreto a salvo. Tras esto, vemos como algunas semanas después, el prota y Lily habían comenzado a llevarse bastante bien. Además, la chica poco a poco comenzaba a acostumbrarse a la vida de los humanos, a pesar de que tuvo algunos problemas al relacionarse con el gato de Yoshihito. Pero dejando eso de lado, centrémonos en lo importante, ya que cuando las cosas parecían ir bastante bien, la vampira de antes se hizo presente en el lugar y por alguna extraña razón, de nuevo, inició un altercado con la licántropo, diciéndole al prota que no se preocupara, ella se encargaría de liberarlo de ese monstruo. Por suerte esta vez, el prota consiguió detener la pelea y tras hacerlo le preguntó a la vampira por qué carajos estaba tras ellos, aunque al hacerlo se dio cuenta de que la chica no era tan mala después de todo, ya que les explicó que los había estado siguiendo, creyendo erróneamente que el prota había sido capturado por el licántropo y la mantenía como rehén, así que ella simplemente buscaba rescatarlo. Pero bueno, luego de calmarse y aclarar un poco las cosas, se presentó ante ellos como Vicky, una vampira, comentándole al prota que la razón por la que había llegado hasta esa zona era porque estaba interesada en rentar una de sus habitaciones, ya que la zona en la que se encontraba su casa, al encontrarse bastante alejada de la ciudad, era ideal para criaturas de su especie. Además de que el precio de la renta era bastante asequible, aunque mientras lo buscaba terminó topándose con Lily y fue de esa manera como se desarrolló todo el malentendido. Pero bueno, una vez aclarado todo el asunto, y a pesar de que al principio Lily no estaba muy de acuerdo con la idea de tener que convivir con su enemigo natural, el prota consiguió convencerla, ya que luego de enterarse de que la vampira no tenía un lugar donde pasar la noche, no podía dejar que se fuese de esa manera, así que al final le arrendó otra de las habitaciones de su casa. Sin embargo, había un problema con el que no contaba, y eso era que ambas chicas habían perdido su dinero en una pelea que tuvieron la noche anterior, así que no tenían manera de pagar la renta del lugar. En otras palabras, el prota continuaría sin ganar un solo peso. No obstante eso, estaba por solucionarse, ya que mientras los tres acordaban los términos de su nueva convivencia, Yoshihito recibió una llamada de parte de una especie de empresa de comercio, de la cual el prota nunca había escuchado hablar. Lo extraño fue que en la llamada le pidieron que se presentara al día siguiente a una entrevista de trabajo para acordar los términos de su contrato, ya que al parecer él había sido seleccionado para formar parte de sus filas. Claro, el prota no recordaba haber aplicado a un empleo como ese en las últimas semanas, pero en la situación en la que estaba no planeaba desperdiciar la oportunidad de por fin conseguir un trabajo estable y ganar algo de dinero. Según él, quizá por fin podría comenzar a cumplir las metas que nos comentó al principio. Y bueno, sin pensarlo dos veces, al día siguiente, como era de esperarse, el chico se dirigió a la ubicación donde, según la dichosa llamada del día anterior, se llevaría a cabo la entrevista para el empleo. Eso sí, comenzaba a creer que quizá todo se trataba de una broma. Después de todo, el lugar al que había llegado estaba bastante alejado de cualquier ciudad y ni siquiera podía ver las instalaciones de una empresa de comercio. Pero bueno, una vez en el lugar, nuevamente recibió una llamada de la empresa de antes,
antes, dándole algunas indicaciones para llegar a ella. Por su parte, el prota decidió seguir la corriente, aunque un poco preocupado de que todo pudiese tratarse de una trampa. O bueno, eso hasta que se dio cuenta de que justo encima de él se encontraba una especie de nave. Tras notarlo, quedó frío. No entendía qué carajos estaba ocurriendo, y la chica que hablaba con él desde el teléfono le indicó que se preparara, ya que en ese momento se había transportado a sus instalaciones. Y bueno, una vez en el lugar, que por cierto era enorme, Yoshihito cada vez parecía más confundido con lo que estaba ocurriendo, así que sin pensarlo mucho tomó la decisión de salir de ese lugar de inmediato. Lamentablemente era demasiado tarde, ya que cuando lo intentaba fue detenido por una extraña criatura de energía, la cual sin darle muchas opciones lo llevó hasta la sala principal de la nave, mientras el prota no tuvo de otra más que seguir la corriente hasta encontrar una manera de escapar de ese lugar, aunque en estas instancias parecía muy difícil. Y bueno, una vez en la sala principal se topó con la misma persona que lo había citado para la entrevista de trabajo. Se trataba de esta chica de aquí, Raven, quien se presentó ante él como quien sería su futura jefa, explicándole que en ese momento se encontraba en la oficina encargada del espacio-tiempo, la empresa para la que a partir de ese momento prestaría sus servicios. Por su parte, el prota, luego de escucharla, quiso explicarle que todo se trataba de un malentendido, ya que él solo había llegado a ese lugar porque estaba interesado en la empresa de comercio, a lo que la chica le respondió que en realidad eso era solo una fachada. De hecho, su trabajo consistiría en detener a las criaturas mágicas que tramaran la destrucción mundial, además de proteger a criaturas místicas que no tuvieran un lugar a donde ir, como a la vampira y la licántropo que ahora vivían en su casa. De hecho, gracias a sus habilidades lidiando con ellas, era que había sido considerado como el candidato ideal para esa tarea. Además de que gracias a algunas investigaciones habían descubierto que él contaba con un físico extraño, que según sus datos contaba con ciertas habilidades especiales. Pero le explicarían eso más a detalle una vez integrase oficialmente en sus filas. Eso sí, antes de que tomara una decisión, le comentó que dicho empleo conllevaba peligros que podrían costarle la vida, explicándole que contaría con dos tareas. Una de ellas consistía en hospedar y cuidar a algunas criaturas mágicas que a partir de ese momento comenzarían a ser enviadas a él para que se encargara de protegerlas. Esa era la parte fácil. La segunda tarea era que en caso de que una facción de criaturas mitológicas quisieran rebelarse contra la humanidad, él sería el encargado de hacerles frente y detenerlas. Claro, para ello se le otorgarían algunas habilidades especiales, sumadas a las que ya poseía, convirtiéndolo en una especie de ser sobrenatural, capaz de enfrentar y neutralizar a cualquier amenaza. Claro, con todo ello, aún continuaría existiendo la posibilidad de que pudiese perder la vida en cualquiera de las misiones. Obviamente, tras escuchar todos los detalles del dichoso trabajo, Yoshihito no estaba muy convencido con la idea. O bueno, eso hasta que Raven le dio algunos detalles más, revelándole que en caso de que decidiera negarse a tomar el trabajo, sus recuerdos de los últimos días serían borrados, y tanto Lily como Vicky serían sacadas de su casa y reubicadas en otro lugar. Obviamente el prota no quería que eso ocurriera, además de que al enterarse cuál sería la cantidad de su salario, aceptó sin dudarlo demasiado. Después de todo, como se los comenté antes, en serio necesitaba el dinero, y creía que quizá el dichoso trabajo no sería tan complicado como se lo pintaban. Y bueno, luego de regresar a casa, les explicó a las chicas todo lo que había ocurrido en la entrevista y cómo ahora ya contaba con un nuevo empleo. Claro, además de ello les explicó que a partir de ese momento comenzarían a recibir más inquilinos sobrenaturales, así que tendrían que llevarse bien con ellos. No obstante, había algo que preocupaba bastante a Vicky, quien aprovechó para advertirle que tuviera cuidado. Después de todo, ella había vivido cientos de años y hasta ahora nunca había escuchado hablar de una organización como la que le mencionaba, así que lo mejor era que se anduviese con cuidado. Claro, no solo con eso, explicándole que si planeaba involucrarse más con seres sobrenaturales, debía tener cuidado con los cazadores de demonios, una especie de facción de humanos entrenados que continuamente eliminaban a los de su especie en una guerra que había durado cientos de años y en la que quizá él podría haberse envuelto con su nuevo empleo. Incluso le comentó cómo hace unas horas, cuando daba un paseo para inspeccionar la zona, había podido sentir la presencia de uno de los dichosos cazadores, así que quizá ya estaban enterados de su presencia en ese lugar. Pero bueno, dejando todo ese tema de lado, unas horas más tarde, mientras el chico tomaba una siesta, tuvo un sueño bastante extraño, despertándose en un mundo muy distinto al suyo, pero donde de hecho todo se podía sentir muy real, sintiendo el dolor e incluso el frío recorriendo su piel, prácticamente como si se encontrara en una especie de mundo paralelo, en lugar de un sueño normal. Sin embargo, por más que recorría todo el lugar, no encontraba una salida o una forma de despertar, hasta que para su mala suerte se topó con una especie de lobos aterradores que
intentaban acabar con su vida. Por suerte, antes de que eso sucediese, fue despertado por Lily, pero al hacerlo se dio cuenta de que ese sueño había sido más real de lo que creía, ya que incluso había traído consigo cabello del lobo al mundo real, dándose cuenta que quizá todo lo ocurrido no se había tratado de un simple sueño. Tras esto, el chico consultó lo sucedido con las chicas, creyendo que quizá, al tratarse de seres sobrenaturales, podrían saber algo del tema. Y Vicky, quien tenía experiencia con los hechizos y la magia, gracias a sus cientos de años en la Tierra, le explicó que quizá había viajado a otra dimensión por medio de sus sueños, algo que de hecho podía resultar ser muy peligroso, ya que incluso pudo haber perdido la vida si le hubiese ocurrido algo en la dimensión paralela. Así que para evitar que eso continuara ocurriendo, utilizó un hechizo de protección en él. Lo extraño fue que por alguna razón, al hacerlo, el hechizo no surtió ningún efecto en Yoshihito. Al principio la chica creyó que solo se trataba de un error, así que intentó probando un par de hechizos más en él, pero por más que la vampira intentaba varias técnicas diferentes, ninguna parecía surtir efecto en él. Incluso Lily fue víctima de uno de esos hechizos, quedándose dormida. Pero a diferencia de ella, el prota estaba como si nada, así que Vicky al final llegó a la conclusión del por qué el prota había sido reclutado por la dichosa organización. Eso se debía a que al parecer el cuerpo del prota era inmune a la magia, algo muy efectivo al tener que lidiar con seres sobrenaturales. Pero bueno, mientras los tres conversaban el tema, Yoshihito nuevamente recibió una llamada de Raven, indicándole que se presentara a su base lo antes posible, ya que su primera misión en su nuevo rango había sido decidida y tendría que llevarla a cabo en los próximos días. Y bueno, al día siguiente, siguiendo las órdenes de Raven, el prota se presentó en la base de la organización, en donde esta última le comentó que ahora que formaba parte de sus filas, obtendría todo el equipo necesario para llevar a cabo sus misiones, entregándole una especie de terminal. Según la chica, se trataba de un artefacto con tecnología bastante avanzada, que podría serle bastante útil al completar las misiones a las que sería enviado en los próximos días, otorgando la información clave sobre todo tipo de criaturas mágicas, como sus debilidades y cosas por el estilo. Además de ello, le explicó que ahora que contaba con dicha terminal, no tenía nada de qué preocuparse, porque en caso de que llegase a colgar los tenis en medio de una misión, el artefacto se encargaría de guardar los datos de su alma en el sistema, información con la que podrían darle un cuerpo nuevo para que continuara llevando a cabo sus misiones. En otras palabras, desde ese momento era prácticamente inmortal, aunque le recomendaba no llegar a ese extremo, ya que de igual forma tendría que pasar por el dolor de colgar los tenis. Y claro, el nuevo cuerpo que obtendría no sería igual al original. Obviamente el prota quedó impactado con las palabras de la chica. Después de todo, nunca creyó que tendría que enfrentarse a misiones con esa clase de peligros, que incluso podrían costarle la vida. De haberlo sabido desde un inicio, habría pedido una paga más alta. Pero bueno, una vez con esto explicado, el prota le pidió a la chica que le diera los detalles de la misión tan urgente de la que le había hablado. Sin embargo, antes de hacerlo, Raven le comentó que no podía enviarlo a la guerra hasta que su cuerpo no hubiese sido fortalecido de manera adecuada, tal como se lo prometió. Así que tras explicarle esto, llevó al chico a una especie de laboratorio avanzado, el cual utilizarían para brindarle algunas habilidades especiales que serían clave en caso de combatir. Eso sí, Raven le comentó que el proceso sería un poco largo y bastante doloroso, pero no tenía más opción que aguantar, ya que sin dichas habilidades sería muy difícil que pudiese sobrevivir al enfrentarse a criaturas sobrenaturales de la talla de vampiros y licántropos. Y bueno, una vez en el artefacto que mejoraría sus capacidades, mientras la dolorosa mejora se llevaba a cabo, algo salió mal, ya que debido a la base genética del chico, que como se lo dije, por alguna extraña razón era capaz de anular la magia, terminó siendo transportado nuevamente al mundo paralelo. Y lo peor de todo era que esta vez en su cuerpo real. Por suerte, una vez en el dichoso lugar, la terminal de antes se activó, comentándole que a partir de ese momento, él sería su guía, brindándole cualquier información que necesitase. Además de ello, luego de notar el lugar en el que estaban, le explicó que de hecho en ese momento se encontraban en el mundo de los sueños, una especie de dimensión paralela a la suya. Lamentablemente en su base de datos no existía mucha información de ese lugar que pudiera ayudarlo, pero por suerte, según él, contaba con información del punto desde el cual podría regresar a la Tierra, comentándole que debía apresurarse a llegar a ese lugar antes de que fuese demasiado tarde. Y bueno, en el camino la terminal le explicó a Yoshihito que habían tres cosas que tenía que tener en cuenta al estar en ese territorio. Una de ellas era que en caso de perder la vida en ese lugar, también lo haría en el mundo real, así que debía tener cuidado. El segundo dato era que cualquier evento que sucediese con su cuerpo, estando ahí, también ocurriría en el mundo real. Y por último, que lo mejor era que se diera prisa
ayudaría a llegar al punto de transporte. Después de todo, ese territorio estaba plagado de bestias mitológicas que podrían acabar con su vida en segundos. Pero para su mala suerte, segundos después de que le advirtiera eso, fueron interceptados por los mismos lobos del sueño de antes, los cuales sin dudarlo arremetieron contra él intentando acabar con su vida. Por suerte, gracias a las mejoras en su cuerpo que había obtenido recién, fue capaz de hacerles frente a varios de los lobos que intentaban destrozarlo, incluso empleando una especie de escudo especial capaz de repeler cualquier tipo de ataque y con el que los lobos no eran capaces de tocarlo. Sin embargo, a pesar de que hasta ese momento había conseguido evitar ataques mortales, no encontraba una manera para salir de esa situación. Lo peor de todo era que las criaturas, al notar que el prota no era una presa común, llamaron al alfa de la manada. Y a pesar de que el prota intentó salir de su radar antes de que fuese muy tarde, lamentablemente al final fue interceptado por el dichoso alfa, una bestia aterradora a quien a duras penas fue capaz de contener con su escudo. Aún así, sabía que su técnica no resistiría a un ataque más, por lo que sus minutos estaban contados. Por su parte, el lobo le explicó que pagaría muy caro el haber irrumpido en su territorio. Después de todo, los había condenado a pasar un invierno muy difícil, luego de dañar los colmillos de toda la manada con su patético escudo, explicándole que ahora no les quedaba más opción que conformarse con él, ya que de lo contrario no resistirían el duro invierno que estaba por llegar. Por suerte, tras escuchar su historia, al prota se le ocurrió una buena idea para salir de esa situación, comentándole que él podría ayudarlos a sobrevivir el dichoso invierno, y para ello les ofreció un trato que según él era bastante beneficioso para ambos lados, diciéndole que si él se encargaba de llevarlo hasta el lugar que él indicaría, utilizaría sus habilidades mágicas para sanar los colmillos de todos los lobos de la manada, y que de esa manera pudiesen continuar cazando. Aunque obviamente Yoshihito no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero ya se le ocurriría algo. Y bueno, a pesar de que el lobo alfa no estaba muy convencido en si debía aceptar o no, al final terminó accediendo. Después de todo, el destino de su manada dependía de ello. Una vez con esto acordado, mientras el prota era escoltado por el lobo hasta el punto de teletransporte, este último le explicó que de hecho en ese mundo también existían humanos como él. Sin embargo, solían ser seres despiadados que acababan con los de su especie. Era por ello que las criaturas mágicas trataban de evitarlos a toda costa. Fue por eso que los lobos habían intentado acabar con él tan pronto lo vieron en su territorio. Pero bueno, dejando ese tema de lado, luego de un largo rato de viaje, por fin llegaron hasta la ubicación que la terminal le había indicado al prota. Tras esto, el chico se despidió del alfa, explicándole que no tenía nada de qué preocuparse. Tan pronto regresara a su mundo y consiguiera la medicina para su manada, regresaría para cumplir con su palabra. Tras esta despedida y luego de examinar un poco el lugar, donde por cierto encontró varios artefactos bastante extraños, por fin consiguió regresar al mundo real. Por cierto, mientras todo esto sucedía, vemos como cuando Lily daba un paseo por la residencia de Yoshihito, terminó topándose con un tipo bastante sospechoso, quien de hecho despertó el instinto de la chica. Recuerden esto porque será importante más adelante. Pero bueno, regresando con el prota, este último por fin regresó a la instalación de la organización para la que trabajaba, y en donde Raven, que esperaba por él, le dio la bienvenida. Quien luego de que el prota le comentara todo lo que había ocurrido, le explicó que el lugar al que fue transportado era conocido como el mundo de los sueños, una especie de dimensión paralela, del cual de hecho provenían los antepasados de las criaturas fantásticas que ahora habitaban en su dimensión. No obstante, ella también estaba sorprendida de que un humano como él hubiese sido capaz de acceder a un lugar sagrado como ese. Después de todo, no muchos habían conseguido algo como eso, aunque le comentó que así como existía el mundo de los sueños, muchos otros mundos paralelos coexistían con el suyo. Era por ello que existían varios tipos de criaturas mágicas. Pero bueno, dejando ese tema de lado, le reveló que al parecer, el proceso de mejora en su cuerpo había dado resultado, ya que poco a poco las habilidades que fueron implantadas en él se irían desarrollando, como su velocidad, su agilidad y su fuerza. Aunque también le comentó que había algo que aún no le había dicho. Él no era un simple humano como creía, ya que la habilidad de anular la magia pertenecía exclusivamente a su genética. No obstante, prefirió no darle más detalles acerca del tema, enfocándose en explicarle cuál sería su primera misión como miembro de la organización. Dicha misión consistía en viajar hasta Inglaterra para reclutar a su próximo inquilino, obviamente otra criatura mágica. Eso sí, debía tener cuidado, ya que el lugar donde dicha criatura se encontraba era bastante peligroso. Incluso le aconsejó que llevara a las chicas de antes, ya que quizá podrían resultarle útiles en una misión como esa. Días más tarde vemos como todo el grupo se puso en marcha a la ubicación del dichoso inquilino. Claro, para ello tuvieron que tomar un vuelo rumbo a Inglaterra.
Una experiencia que ninguno de los tres había experimentado hasta ese momento. Pero centrémonos en lo importante, ya que según el prota debían mantenerse alerta durante todo el viaje, ya que aún no sabían muy bien de qué tipo de criatura mágica podría tratarse el dichoso inquilino, así que debían tener mucho cuidado. Claro, eso no era lo único de lo que debían preocuparse, sino también de los cazadores, ya que si ellos estaban en busca de la dichosa criatura, lo más seguro era que la organización de cazadores también lo estuviesen. Y bueno, luego de varias horas de viaje, por fin llegaron a Inglaterra, así que solo restaba dirigirse al hotel que la empresa del prota había reservado para ellos. No obstante eso, resultó ser una tarea más difícil de lo que esperaba, ya que ninguno de los tres hablaba el idioma de ese lugar, y lo peor de todo era que la terminal de Yoshihito estaba teniendo algunos problemas técnicos, así que no podría llevarlos hasta su destino. Por suerte, gracias a una idea del prota, usaron el olfato de Lily para ubicarse en ese lugar, y por fin dar con el dichoso hotel donde se quedarían en las próximas semanas. Una vez ahí, luego de registrarse, se pusieron en contacto con Raven para que le diera las coordenadas exactas del lugar donde podrían encontrar a la criatura que buscaban. Por su parte, esta última, además de darle la dichosa ubicación, actualizó la terminal del prota para que no solo funcionase como un mapa que los llevaría hasta el inquilino, sino también como un traductor universal que les ayudaría a comunicarse con los ciudadanos de ese territorio sin ningún problema. Pero bueno, dejando eso de lado, descubrieron que la criatura que buscaban se encontraba en una especie de castillo abandonado, ubicado en Yorkshire, una ciudad remota que muy pocos visitaban, debido a algunas leyendas que rondaban acerca de ese lugar. Pero bueno, mientras descansaban un poco y charlaban en la manera en la que podrían llegar hasta el dichoso castillo, se toparon con este chico de aquí, Mitsuya, quien se acercó a ellos luego de escuchar su conversación, ya que al parecer él también se estaba dirigiendo al mismo castillo, así que quizá podrían viajar juntos. Eso sí, antes de continuar con la charla, les preguntó por qué se estaban dirigiendo a dicho lugar. Después de todo, muy pocos turistas se atreverían a visitar el castillo, ya que los rumores que rondaban acerca de él eran aterradores. Y de hecho, la mayor parte del tiempo solo era visitado por exploradores que intentaban investigar un poco los rumores, así como algunos ingenuos que creían que en las ruinas del castillo se escondía un tesoro. Por cierto, tras preguntarles esto, les reveló que él era un investigador que estaba tratando de encontrar más detalles de los rumores que rondaban sobre cómo el castillo era habitado por fantasmas, los cuales cobraban la vida de aquellas personas que se atrevían a visitarlo. Lo extraño era que de hecho muchos turistas habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, los protas prefirieron entrar en detalles, ya que el tipo no les parecía del todo confiable. Y bueno, horas más tarde, una vez en la habitación, Vicky aprovechó el momento para comentarle al prota que mientras estaban en las instalaciones del hotel, había podido sentir la presencia de un cazador rondando la zona, así que lo mejor era que estuvieran alerta. Sin embargo, luego de escuchar su conversación, el chico de antes apareció ante ellos, presentándose como un cazador de demonios. Como era de esperarse, al principio los protas no estaban muy convencidos de que sus palabras fueran ciertas. Después de todo, un cazador genuino jamás revelaría su identidad tan fácilmente. Además, por los instintos del prota, podía notar que no se trataba de una amenaza. Sin embargo, el tipo probó que sus palabras eran ciertas, mostrándoles algunos de los pergaminos que llevaba consigo, y los cuales, según la vampira, eran usados por los cazadores para enfrentar a las bestias mágicas. Así que el tipo, en realidad, sí decía la verdad, aunque este último parecía sorprendido de que humanos comunes conocieran la existencia de los cazadores, ya que sí, los chicos mantuvieron en secreto la especie de la vampiro y la licántropo, ya que a pesar de que el tipo no parecía una amenaza, lo mejor era mantener sus identidades en secreto. Por suerte el tipo no quiso indagar más y les dijo que ya que conocían su identidad como cazador, él podría llevarlos hasta el castillo. Después de todo, también se estaba dirigiendo a ese lugar, y sería mejor que fueran escoltados por alguien con entrenamiento, ya que el camino para llegar hasta esas ruinas era bastante peligroso para humanos comunes. Lo que el prota no esperaba era que la vampira aceptó de inmediato, ya que creía que lo mejor era mantener vigilado al cazador, ya que lo más probable era que tuviera como objetivo a la criatura que ellos buscaban, por lo que la mejor decisión era mantenerse cerca de él. Además, sería fácil mantener sus identidades en secreto, ya que el tipo no parecía ser muy competente. Pero bueno, días más tarde, todo el grupo se puso en marcha hasta Yorkshire, el pequeño pueblo donde se ubicaba el castillo. Eso sí, en el camino se toparon con varios exploradores, que al igual que ellos estaban viajando a ese lugar para resolver el misterio de los fantasmas que habían estado rondando el castillo, aunque la verdadera razón era que todos estaban detrás del supuesto tesoro que estaba resguardado en las instalaciones. Pero bueno, una vez llegaron al dichoso pueblo, se hospedaron en un hotel bastante antiguo antes de ponerse en marcha el dichoso castillo, y donde conocieron a este tipo de aquí, Agus,
el arrendador del hotel, quien de hecho parecía ser bastante sospechoso. Eso sí, les dio información acerca de lo que había estado ocurriendo en las ruinas del castillo, explicándoles que desde hace ya varios años, muy pocas personas habían sido capaces de acercarse a las ruinas, comentándoles cómo hace tiempo en ese castillo se había librado una batalla en la que muchos caballeros perdieron la vida, caballeros que ahora rondaban el lugar y acababan con cualquiera que se acercara al perímetro. Obviamente el prota no parecía creer del todo lo que el anciano le decía. Sin embargo, luego de comentárselo a Vicky, esta última le dijo que quizá dicho anciano podía tener algo de razón en sus palabras, explicándole que luego de enviar a sus murciélagos a explorar la zona en la que se encontraba el castillo, había descubierto que una gran cantidad de energía paranormal se encontraba reunida ahí. Así que lo más probable era que los rumores acerca de los fantasmas fueran ciertos, y quizá ellos eran los responsables de la desaparición de los exploradores, que a menudo visitaban las ruinas. Lo extraño era que sus murciélagos no habían podido sentir la presencia de otra criatura fantástica, así que quizá les tomaría algo de trabajo dar con el dichoso inquilino. Pero bueno, dejando la conversación de lado, cuando el prota regresó a la habitación que tendría que compartir con el cazador de antes, se enteró que este último tenía una hermana menor, quien era la razón por la cual se había unido a la organización de cazadores, para de esa manera poder protegerla, y de hecho no quiso llevarla con él, ya que la misión podría resultar ser más peligrosa de lo esperado. Palabras que obviamente preocupaban un poco al prota, que esperaba no tener que arriesgar su vida en el dichoso castillo. Horas más tarde, algunos de los exploradores que buscaban el tesoro del castillo se pusieron en marcha a las ruinas, siendo dirigidos por el tipo de antes, quien quería ganar algo de dinero con los turistas, que muy probablemente estaban en camino hacia su final. Y por su parte Mitsuya no desperdició la oportunidad y aprovechó para seguirlos, ya que esa era la manera más fácil de encontrar el castillo. Mientras tanto, los protas, luego de notarlo, emprendieron el viaje siguiendo su rastro, ya que querían evitar que el inquilino pudiese ser interceptado por Mitsuya y que su vida fuese puesta en peligro. Y bueno, mientras seguían el rastro, el prota comenzó a darse cuenta de que en los últimos días, tal como Raven se lo había dicho, sus habilidades habían mejorado de manera bestial. Ahora contaba con fuerza y agilidad muy superiores, incluso contaba con sentidos mejorados como el de su vista, gracias a lo cual era capaz de observar objetos a grandes distancias. Y de hecho, gracias a ello, consiguió encontrar una especie de túnel subterráneo para cortar el camino hasta el castillo. Eso sí, el terreno estaba plagado de obstáculos que fueron capaces de superar gracias a los desarrollados sentidos de Yoshihito, quien consiguió guiarlas hasta la salida del subterráneo. Y bueno, luego de cruzar varios obstáculos, por fin consiguieron llegar hasta su destino, aunque no sabían en qué parte del dichoso castillo podrían encontrar al inquilino que buscaban. Y aunque el prota intentó usar su terminal para encontrar algún dato que los llevara hasta él, no encontró nada relevante, así que lo único que les quedaba era recorrer todo el perímetro hasta dar con la criatura. Sin embargo, no estaban solos, ya que en ese momento notaron que varios de los exploradores de antes ya se encontraban en la zona. Y eso no era todo, incluso se toparon con el cazador, que según Vicky lo mejor era evitar por el momento, ya que a pesar de que él por sí solo no representaba una amenaza para ellos, quizá al verse en peligro podría contactarse con su organización, entonces estarían perdidos. Y bueno, lo primero que hicieron antes de comenzar a explorar las instalaciones fue ahuyentar a los exploradores para que no se vieran envueltos en todo el problema. Algo que de hecho resultó ser bastante fácil, haciéndose pasar por los fantasmas que rondaban la zona. Claro, su plan dio resultado y los tipos terminaron escapando del lugar aterrados. Pero bueno, luego de un rato explorando las ruinas del castillo, donde según los rumores era donde los fantasmas solían atacar a los exploradores desaparecidos, gracias a la vista mejorada de Yoshihito se encontraron con una especie de pasadizo secreto, el cual los llevó hasta unas instalaciones subterráneas, donde según la terminal, que hasta ahora no había sido de mucha ayuda, se encontraba dormido el inquilino que debían recoger. Así que de inmediato todo el grupo se adentró en el pasadizo. Después de todo, debían apresurarse a encontrarlo antes de que el cazador pudiese dar con él. Y bueno, una vez dentro del subterráneo, los protas comenzaron a recorrer el lugar, teniendo precaución, ya que según Vicky lo más probable era que ese pasadizo hubiese sido usado en la antigüedad para la guerra, por lo que quizá podrían toparse con algunas trampas, o en el peor de los casos con fantasmas de los caballeros caídos en esas instalaciones. Por cierto, vemos como mientras estos estaban en camino, su rastro estaba siendo seguido por el cazador de antes, quien podía sentir un aura sobrenatural, así que no se detendría hasta dar con el responsable.
Pero bueno, regresando con los protas, estos últimos, luego de algunas horas de recorrer el lugar, se dieron cuenta de que esas ruinas eran más grandes de lo que creían, ya que por más que continuaban avanzando, no podían dar con la salida, ni con el dichoso inquilino. Eso sí, mientras estaban en ello, se toparon con el dueño de la pensión de antes, quien al parecer, al igual que el resto de los exploradores, intentaba dar con el supuesto tesoro escondido en las ruinas. Sin embargo, el prota decidió usar la misma técnica de antes para ahuyentarlo. Después de todo, de continuar ese camino, quizá podría terminar colgando los tenis. Pero bueno, ahora sí, centrémonos en lo importante, ya que mientras continuaban recorriendo el lugar, se encontraron con una inscripción que advertía a las criaturas sobrenaturales que de continuar avanzando serían eliminadas, ya que seres como ellos no eran bienvenidos en ese territorio. Y bueno, a pesar de la advertencia, los protas continuaron avanzando. Eso sí, tal como la inscripción lo advertía, unos momentos después activaron una serie de trampas puestas ahí por el antiguo dueño, especialmente para repeler a criaturas mágicas. Por suerte el prota, gracias a su escudo, consiguió proteger a las chicas de una lluvia de flechas con veneno especial para seres sobrenaturales. Aunque los problemas no terminaban ahí, ya que mientras más avanzaban se encontraban con más trampas, y ese era solo el inicio de un camino infestado de obstáculos, creados especialmente contra la magia. Por cierto, quien se estaba viendo envuelto en los mismos problemas era el cazador de antes, quien mientras seguía su rastro terminaba activando las mismas trampas, de las cuales a duras penas era capaz de salir con vida. Mientras tanto, las chicas habían logrado sobrevivir hasta ese momento únicamente gracias a Yoshihito, quien debido a su habilidad para negar cualquier tipo de magia, podía detener cualquier trampa del lugar, incluso una especie de ilusiones en las que ambas chicas estuvieron a punto de caer. Y mientras continuaban con su camino recorriendo el lugar, luego de todo lo vivido, llegaron a la conclusión de que quizá el antiguo dueño de ese castillo podía tratarse de un cazador de demonios, ya que solo de esa manera podría contar con tanto conocimiento acerca de las trampas para contener a las criaturas sobrenaturales. Así que lo mejor era estar alertas hasta que salieran de ese lugar, ya que un solo paso en falso podría costarles la vida. Pero mientras analizaban esto, llegaron a una especie de habitación plagada de símbolos mágicos, la cual apenas las chicas entraron en contacto con su inscripción, comenzó a reducir su tamaño rápidamente para aplastarlos. Y esta vez ambas no podrían hacer nada para escapar, ya que los sellos tenían la función de debilitar por completo el cuerpo de los seres sobrenaturales. Así que sin más opción, le pidieron al prota que escapara. Sin embargo, no contaban con que esos trucos no funcionaban en Yoshihito, quien usó su poder para anular la magia de la trampa, deteniendo su funcionamiento de inmediato. El poder del chico cada vez incrementaba, algo que hacía pensar a Vicky que quizá el prota no era un humano, y más bien se trataba de un ente mitológico, ya que solo un ser como esos podría contar con ese tipo de habilidad. Pero bueno, no tenían tiempo para pensar en ello, ya que cuando estaban por llegar a su destino, se toparon con un grupo de fantasmas, los mismos de los que los rumores hablaban. Por suerte, gracias a una distracción de Vicky, consiguieron llegar a un lugar entre comillas seguro. Esto ya que en esa habitación se encontraba una especie de roca gigante, que según la vampira mantenía sellado a un demonio, y quizá eso era lo que los fantasmas habían estado protegiendo, así que debían evitar romper el sello a toda costa, ya que en caso de ser liberado, un ser como ese podría acabar no solo con sus vidas, sino también con la de los humanos en los alrededores, ya que esas criaturas eran conocidas por su extrema fuerza y su incontrolable sed de sangre. Pero mientras conversaban del tema, a causa de una explosión creada por el cazador, que intentaba escapar de una trampa, los fantasmas de antes llegaron hasta la habitación donde los protas se encontraban, rodeándolos de inmediato. Y bueno, al verse acorralados, notaron que no les quedaba más opción que enfrentarlos, eso sí, teniendo cuidado de no usar demasiado poder mágico, ya que algo como eso podría despertar al demonio, que se encontraba sellado en la roca. Por cierto, cuando estaban por iniciar el altercado, Mitsuya se hizo presente y quiso reparar su error utilizando su armamento de cazador para hacer frente a los fantasmas. Y de hecho, a pesar de ser algo tonto, el tipo contaba con habilidades de combate bastante pulidas, gracias a las cuales logró deshacerse de varios de los fantasmas. Pero a pesar de sus intentos, eso no sería suficiente. Después de todo, el número de oponentes era demasiado grande, así que los protas no tuvieron más opción que unirse a la batalla. Eso sí, ahora la tenían más difícil, ya que debían hacer frente a las criaturas sin revelar su verdadera forma, ya que de lo contrario serían descubiertos por Mitsuya y tendrían un problema más del cual preocuparse. No obstante, las cosas no estaban saliendo nada bien, ya que por más que los cuatro continuaban enfrentando a los fantasmas, cada vez se veían más acorralados, ya que el número no paraba de aumentar, y de continuar así, muy pronto no serían capaces de continuar haciéndoles frente. Por suerte, Vicky tenía un plan para ello, así que le pidió al prota y a Lily que
por favor le consiguieran algo de tiempo deteniendo las criaturas hasta que ella consiguiese reunir el maná suficiente para un ataque contundente que pudiese acabar de una vez por todas con los dichosos fantasmas. Tras sus palabras, ambos iniciaron el enfrentamiento contra las criaturas, aunque decirlo era más fácil que hacerlo, pero afortunadamente el prota había mejorado bastante sus habilidades de combate, así que al menos consiguieron crear la brecha para Vicky, quien apenas reunió el maná suficiente lanzó un ataque arrasador. Lo que esta última no esperaba era que todo el maná que había reunido en los últimos minutos sería absorbido por la roca que mantenía sellado al demonio, justo lo que habían querido evitar. Lamentablemente ya era demasiado tarde, ya que de dicha roca emergió una especie de demonio de fuego gigante, al cual le bastó uno de sus ataques para deshacerse de todos los fantasmas en la zona, en el proceso dejando inconsciente al cazador, que ni siquiera supo que lo golpeó, y de hecho los protas fueron capaces de sobrevivir a un ataque de esa magnitud únicamente gracias al escudo de Yoshihito. De lo contrario, habrían colgado los tenis junto con los fantasmas. No obstante, las cosas no hacían más que complicarse, ya que tras esto capturó tanto al prota como al cazador, llevándolos al bosque cercano. Las chicas no entendían por qué esa criatura estaba tan interesada en Yoshihito, pero no perdieron tiempo y fueron tras ellos, antes de que fuese demasiado tarde. Y bueno, luego de un rato de persecución, una vez consiguieron alcanzarlos, la vampira invocó una especie de luna roja para acceder a todo su poder. Luna que por cierto terminó afectando un poco a Lily, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el demonio les dijo que no buscaba pelea. De hecho su nombre era Isaac y únicamente estaba en búsqueda de Yoshihito, ya que sí, dicha criatura era el nuevo inquilino que los protas por tanto tiempo habían estado buscando, y el cual a pesar de su aspecto aterrador era una criatura bastante amigable. De hecho había realizado el ataque de antes para ayudarlas a deshacerse de los molestos fantasmas, sabiendo en todo momento que el prota podría sobrevivir a algo como eso. Después de todo, con sus instintos, había notado que las habilidades del chico podían llegar a equipararse con las de un ente de su calibre. Pero bueno, el tipo incluso poseía una forma humana, gracias a la cual el cazador, que hasta ahora se había mantenido inconsciente, no se enteró de nada de lo ocurrido, así que sus identidades como seres sobrenaturales estarían a salvo de la dichosa organización de cazadores. Así que con toda la misión terminada, los protas por fin regresaron a la posada luego de tantos problemas. Pero bueno, después de cumplir con la misión, el prota se presentó en la organización para presentar su reporte, donde Raven explicó que gracias a su último éxito, sería ascendido de rango, y por ende nuevas habilidades le serían otorgadas. Y al volver a casa y ver que todos estaban llevando bien, consultó con Vicky acerca de algunos fragmentos que había encontrado en la dimensión de sueño y en las ruinas del castillo, y cuyas escrituras parecían estar relacionadas con el verdadero origen de Yoshihito. Desafortunadamente no logró conseguir información contundente al respecto. Por otra parte, Lily, desde que fue expuesta a la luna roja, había estado actuando diferente, ya que sus poderes comenzaban a salirse de control. Y bueno, al día siguiente el prota nuevamente fue citado por Raven para otorgarle su siguiente misión, la cual según palabras de la misma, esta vez tendría lugar en el espacio, ya que la persona a quien necesitaban reclutar había quedado varado en medio de un planeta desértico, así que su destino estaba en manos de Yoshihito. Eso sí, como esta vez la misión sería de un grado de peligro alto, le obsequió unas pastillas capaces de curar cualquier herida. Además, esta vez sería acompañado por una guía, esta chica de aquí, Satsuki, quien al parecer era mitad sirena. Además de que ella también alquilaría una habitación en su residencia. Y bueno, después de regresar a casa y presentarles a su nueva compañera al resto de inquilinos, Yoshihito les explicó que para la siguiente misión, únicamente llevaría consigo a la sirena, quien tendría el rol de guía, y al demonio, quien al parecer tenía experiencia en el espacio exterior. Así que como los cupos eran limitados, esta vez las chicas tendrían que quedarse en casa. Tras esto los chicos fueron transportados a la estación espacial, donde abordaron una nave que los llevaría a su destino. Mientras tanto, los síntomas de Lily habían estado empeorando y poco a poco comenzaba a perder su conciencia. Regresando con el prota, la nave en el que este viajaba había entrado en batalla con una nave rival, así que el grupo de Yoshihito tendría que abordar una especie de cápsula de escape para así llegar hasta su destino, y en caso de fallar, terminarían varados en el espacio exterior. Por suerte, gracias a los cálculos del chico y a la fuerza bruta de Isaac, consiguieron escapar en el momento adecuado, llegando hasta su planeta destino. No obstante, su aterrizaje no fue del todo cómodo, dejando la nave destrozada y a los protas en medio del océano, aunque ese era el lugar adecuado para Satsuki,
quien adoptando su forma de sirena salvó la vida de Yoshihito, el cual por culpa del impacto fue transportado nuevamente al mundo paralelo, donde su terminal explicó lo que había ocurrido en el aterrizaje, claro, sobre cómo la sirena había puesto a salvo su cuerpo físico, así que no debía preocuparse mucho por ello, más bien en tratar de regresar antes de que las cosas se complicaran en ese lugar. Momentos más tarde, al revisar los alrededores, notó como los lobos de antes estaban en medio de una batalla territorial, así que no lo dudó dos veces y usó sus nuevas habilidades para ahuyentar a los lobos enemigos, ya que les debía eso por la última vez. Además, después de reencontrarse, le explicó al Alfa que ahora tenía la forma de cumplir con su palabra, la cual era usando las pastillas que Raven le obsequió para sanar sus heridas. Y a pesar de que los lobos de la manada no confiaban del todo en su palabra, el Alfa decidió darle la oportunidad, ingiriendo él mismo la medicina, la cual por suerte surtió efecto y sanó los colmillos del Alfa. Tras esto, todos los lobos accedieron a curar sus heridas. Además, Yoshihito aprovechó para preguntarle si tenía información acerca de los fragmentos de antes, a lo que el lobo quedó impactado, ya que dichos fragmentos habían pertenecido a un guerrero legendario. Lastimosamente, cuando estaba por comentárselo, el prota regresó a su mundo. Tras esto, sus compañeros le explicaron que habían encontrado dos lugares donde podría encontrarse el inquilino, así que no perdieron tiempo y se dirigieron a ambas ubicaciones, descartando la primera luego de inspeccionarla cuidadosamente. Tras esto, únicamente les quedaba revisar la que estaba ubicada en medio del océano. Por suerte, gracias a las habilidades de la sirena, que podía adoptar cualquier forma submarina y darle un poco de oxígeno a Yoshihito, no le tomó trabajo llegar hasta dicha ubicación, en la cual la nave del inquilino parecía estar en perfecto estado. No obstante, al inspeccionarla no pudieron encontrar a nadie, o bueno, eso hasta que la jefa le explicó que en realidad el inquilino que buscaban se trataba de una ninfa, que aún tenía la forma de un huevo, así que por ende los protas habían cumplido con la misión. Y bueno, después de regresar a la superficie, Raven los recogió personalmente para llevarlos a la tierra. Además le explicó a Yoshihito que por haber cumplido la última misión, no solo sería ascendido, sino también obtendría su propia nave como recompensa, y claro, sus habilidades subirían de nivel. Tras esto, todo el grupo emprendió el viaje de regreso a casa. Pero bueno, dejando todo esto de lado, una vez con el trabajo finalmente terminado, el prota y los chicos fueron transportados de vuelta hasta la residencia. Claro, ahora con la misión de mantener a salvo el dichoso huevo, hasta que consiguiera eclosionar. Pero como siempre las cosas no podían ser tan buenas, ya que apenas llegaron rápidamente notaron que algo andaba mal, ya que las habitaciones de la residencia habían sido totalmente destrozadas por Lily, quien ahora por alguna razón tenía una apariencia más salvaje que de costumbre, y Vicky a duras penas estaba siendo capaz de contenerla, ya que sus habilidades estaban fuera de control. Por suerte, gracias al escudo del prota, consiguieron reducir su resistencia y contener un poco antes de que causara más daño en el lugar. Claro, el prota no entendía muy bien el porqué de su actitud, ya que por más que trataba de hacerla entrar en razón, sus palabras no parecían llegar a ella, como si sus habilidades de licántropo se hubieran apoderado por completo de su cuerpo. Así que sin saber qué carajos hacer para ayudarla, el prota decidió que la única que podía saber qué estaba ocurriendo con ella era su jefa. Y bueno, tras esto, con ayuda de las habilidades de Isaac, quien al parecer era capaz de transportarse a diferentes lugares, utilizando una especie de marcas demoníacas, consiguieron transportarse directamente hasta la base de la organización para la que el prota trabajaba, y donde por suerte vemos como el chico tomó la decisión correcta al llevar a la chica a ese lugar, ya que a pesar de que Lily continuaba sin controlar sus habilidades, a Raven no le tomó trabajo neutralizarla y ponerla a dormir por unas horas. Además, con tan solo verla fue capaz de deducir que era lo que estaba ocurriendo con ella, por lo que una vez Lily fue llevada a un lugar donde pudiese descansar, la chica aprovechó para explicarles a los protas lo que estaba pasando con esta última, comentándoles cómo lo que ocurría con Lily de hecho era normal, ya que sus habilidades se habían descontrolado debido a que muy pronto despertaría sus poderes como licántropo por completo. Eso sí, había algo que la extrañaba, ya que dicho proceso solía llevarse a cabo cuando los licántropos alcanzaban una edad avanzada, y no entendía por qué la chica estaba pasando por ese proceso tan pronto. Así que lo más seguro era que eso hubiese sido provocado por exponerse a algún tipo de fenómeno anormal. Fue entonces cuando el prota recordó que quizá eso había sido provocado por la luna roja que Vicky había invocado hace unas semanas cuando estaban en la misión para encontrar a Isaac. Y efectivamente estaba en lo correcto, ya que Raven le comentó que lo más probable era que sí, ya que los lobos eran muy sensibles a los cambios en la luna, pero ahora ya no había vuelta atrás y lo único que podían hacer era tratar de contenerla hasta que el dichoso proceso terminara.
causa, ya que debían evitar a toda costa que Lily se dañara a sí misma, o peor aún, a un humano con el que se cruzase. Obviamente, tras escuchar esto, Vicky se sintió culpable por lo que estaba ocurriendo, así que les dio su palabra de que ella se encargaría de evitar que eso sucediese. Tras esto, vemos como Lily fue sometida a la misma máquina de antes, para tratar de regresarle la conciencia, al menos temporalmente, ya que el efecto de la máquina no duraría para siempre, y no podían continuar retrasando el proceso del despertar de sus habilidades, o podría resultar gravemente afectada por ello. Simplemente le restaba contenerla el tiempo necesario. Pero bueno, mientras tanto vemos como el prota tuvo una reunión a solas con Raven, ya que tenía algunos temas importantes que conversar con él. En primer lugar, pidiéndole que preparara un informe detallado de lo que había ocurrido en la última misión, ya que solo de esa manera podría pagarle su sueldo de agente. Pero eso no era lo más importante, ya que además de ello le comentó que los próximos días tendría que tener mucho cuidado, ya que tendría que hacerse cargo de contener a un licántropo, y no sabía hasta qué punto serían capaces de alcanzar las habilidades de la chica. Además, no le quiso decir frente al resto, pero en caso de que llegase a dañar a un civil, la organización tendría que encargarse de acabar con ella, así que debía estar preparado para todo. Pero además de ello, le comentó que tuviera cuidado, ya que se había enterado que la organización de cazadores había estado rondando las cercanías, así que debía estar preparado en caso de que llegase a cruzarse con alguno de ellos. Después de todo, se trataba de gente que no se tentaba el corazón para acabar con criaturas mágicas, y actualmente él ya no era considerado un humano, así que también podrían ir tras él. Pero bueno, luego de recibir toda esta info y de que Lily recuperase la conciencia, todos regresaron a la residencia, en donde Vicky, quien como se los dije, se sentía culpable por el estado de la loba, estaba haciendo todo lo posible para consentirla y evitar que perdiera el control de sus habilidades, mientras que el prota, recordando las palabras de Raven, decidió organizar un campamento alejado de la ciudad, en donde todos pasarían la noche de luna llena, el momento en el que Lily alcanzaría el pico máximo de sus habilidades. De esa manera no correrían el riesgo de que civiles inocentes se vieran involucrados, y únicamente ellos se encargarían de contenerla en caso de que algo saliese mal. Pero bueno, una vez en el dichoso campamento, todos pasaron un buen momento disfrutando de la experiencia de acampar en grupo, hasta que finalmente el momento de la transformación por fin llegó. Esto ya que mientras todos se encontraban durmiendo, luego de que la chica fuese alcanzada por la luz de la luna, estando en su punto más alto de la noche, esta última comenzó con el proceso de transformación para convertirse en un licántropo por completo. Claro, los protas que habían estado alertas en todo momento fueron capaces de presenciar toda la escena, aunque la transformación que la chica alcanzó fue muy diferente a lo que esperaban. Después de todo, en lugar de tomar la apariencia de un lobo imponente, tomó la de un cachorro gigante. Además, todo parecía ir bastante bien, ya que a pesar de su nueva apariencia, la chica parecía mantener completo control de su personalidad, prácticamente como si nada hubiese ocurrido. Lamentablemente, lo bueno no duró demasiado, ya que de un momento a otro, la chica, tal como Raven se lo había advertido, fue presa de sus nuevas habilidades y terminó perdiendo por completo la conciencia, convirtiéndose en un monstruo, dominado por sus instintos, la cual quería arrasar con todo a su paso. Lo peor de todo era que luego de ser dominada por sus instintos de caza, se estaba dirigiendo a la ciudad más cercana. Así que el prota tenía los minutos contados para detenerla, ya que como Raven se lo había dicho, si la chica llegaba a dañar a un civil, su vida tendría que llegar a su final. Por suerte, vemos como el prota había ideado una serie de contramedias en caso de que algo como lo que estaba sucediendo pasara. Afortunadamente, sus estrategias dieron resultado, ya que aprovechando las habilidades de cada miembro del grupo, sumado a sus poderes que cada vez era capaz de manipular mejor, tras un reto de persecución consiguieron contenerla el tiempo suficiente para que la sirena cantara una canción con el poder de calmarla, regresándola así a su forma humana. Sí, todo el plan que el prota tanto se esforzó para elaborar funcionó a la perfección, y lo mejor de todo era que ningún civil había salido herido en medio del altercado. Así que tras esto finalmente decidieron regresar a la pensión para descansar un poco. No obstante, vemos como dos tipos habían estado acechando al grupo desde hace ya un tiempo atrás, y como siempre las cosas no podían ser tan buenas, ya que cuando el prota regresó junto a Lily a la residencia para dejarla en su habitación, fue tomado por sorpresa por las dos criaturas que se llevaron consigo a la chica. Y bueno, vemos como mientras Lily aún se encontraba inconsciente, tuvo una especie de visión en la que pudo identificar mejor las nuevas habilidades que había obtenido gracias a su asimilación como licántropo, como poder impregnar de diferentes elementos sus garras, algo que la convertía en una criatura sobrenatural de clase S. Sin embargo, momentos después, cuando por fin consiguió recuperar el conocimiento, se dio cuenta
cuenta de que algo andaba mal, ya que como era de esperarse, no sabían dónde carajo se encontraba y por qué no podía sentir el aroma de sus compañeros en las cercanías. No obstante, cuando revisaba más a detalle las instalaciones, finalmente los tipos de antes se presentaron ante ella, quienes al parecer eran un par de hermanos licántropo, al igual que Lily, y estos últimos rápidamente le dijeron que no tenían nada de qué preocuparse, ya que no querían hacerle daño. De hecho, simplemente querían reclutarla en su manada. Fue por ello que se arriesgaron a liberarla de los tipos que la mantenían cautiva, ya que sí, al parecer estos últimos se habían hecho la idea de que el prota y la vampira mantenían cautiva a Lily. Claro, ese no era el único motivo por el que la secuestraron, sino también porque sus habilidades, que como recordemos ahora estaban más pulidas, podrían serles muy útil. Claro, a pesar de que le explicaron todo esto, la chica no estaba dispuesta a colaborar con ellos, incluso tratando de explicarles que Yoshihito no le había hecho nada malo. De hecho, estaba en deuda con él por todo lo que había hecho por ella en los últimos meses. Lamentablemente, a pesar de que intentó explicárselos, los tipos no parecían cambiar de opinión, no dejándole más alternativa que intentar escapar por la fuerza. Lamentablemente, tras hacerlo, fue dejado inconsciente por los hijos de fruta, quienes creían que podía estar bajo algún tipo de hechizo creado por la vampira. Por cierto, luego de dejar inconsciente a la chica, notaron que esta estaba siendo acompañada por un murciélago, el cual no pudieron evitar que escapara, así que según ellos, lo más seguro era que el prota ya conociera su ubicación. Y efectivamente tenía razón, ya que vemos cómo luego de que el prota recuperase la conciencia y recordara todo lo que había ocurrido, rápidamente quiso comenzar a buscar a la chica, lo cual gracias al murciélago de antes, quien había conseguido escapar, no sería problema, ya que el prota se encargó de usar sus nuevas habilidades para usar el aroma del murciélago y de esa manera rastrear a Lily, por lo que tras ello el grupo se puso en marcha, dividiéndose en dos grupos para abarcar más terreno, uno conformado por el demonio y la sirena y el otro por Vicky, nuestro prota. Y bueno, estos últimos, gracias a la habilidad de vuelo de la chica, consiguieron abarcar mucho más terreno en menor tiempo, llegando hasta una especie de fábrica abandonada, instalaciones hasta donde el prota había sido capaz de rastrear el aroma de Lily, y lo más seguro era que la chica estuviese cautiva en ese lugar, ya que el territorio estaba siendo protegido por una especie de barrera mágica que le impedía el paso a la vampira. Por suerte, esto último no afectaba al buen Yoshihito, que como recordemos, era inmune a cualquier tipo de habilidad. Así que no les quedaba más opción que separarse, pidiéndole a la chica que se encargara de mantener vigilado el perímetro, mientras él recuperaba a Lily. No obstante, como siempre las cosas no podían ser tan sencillas, ya que cuando estaba por hacerlo, fueron interceptados por uno de los licántropos de antes, quien mantenía vigilado todo el perímetro. Así que no les quedaba más opción que hacerle frente. No obstante, Vicky le comentó al prota que ella se encargaría de enfrentar a ese tipo, mientras él debía aprovechar la brecha que crearía para él, para que así pudiese ir por Lily. Esa era la mejor opción que tenía en ese momento, y al final, a pesar de que el prota no estaba muy convencido con la idea, no le quedó más opción que aceptar, adentrándose finalmente en las instalaciones de la fábrica. Tras esto, tanto la vampira como el lobo iniciaron una pelea en la que parecían estar bastante parejos. Después de todo, ambos eran criaturas sobrenaturales de clase S, hasta que finalmente, tras un rato de intercambiar ataques, la balanza parecía comenzar a inclinarse a favor de la vampira, cuyas habilidades a larga distancia le daban una ventaja en el enfrentamiento. Pero centrémonos en lo importante, ya que mientras esto ocurría, vemos como el prota había conseguido abrirse paso en las instalaciones de la fábrica, tratando de continuar rastreando el aroma de Lily. Pero como siempre, las cosas no serían tan sencillas, ya que justo cuando estaba por dar con su paradero, fue interceptado por el segundo licántropo, quien sabía que el prota llegaría por la chica. Así que había estado esperando por él, y una vez frente a frente, el tipo arremetió contra el prota intentando destrozarlo. Claro que Yoshihito no se lo pondría tan fácil, ya que usando su escudo, no le tomaba trabajo detener cada uno de sus ataques. Además, con sus nuevas habilidades, acabar con él no sería un problema. No obstante, prefirió contenerse, y en lugar de ello, solo trataba de defenderse, para no lastimar al tipo. Después de todo, se trataba de una criatura sobrenatural, y estaba seguro de que todo era un malentendido. Por suerte, su nivel era tan alto que consiguió dejarlo inconsciente por unos segundos, que fueron suficientes para que finalmente llegara hasta la ubicación de Lily. Y bueno, luego de que el prota la encontrase, la chica por fin recobró el conocimiento, preguntándole a Yoshihito qué había sucedido y cómo había llegado hasta ese lugar, a lo que el prota le comentó que no había tiempo de explicaciones, ya que en ese momento lo más importante era salir de ese lugar. Una vez lo hicieran, entonces le explicaría todo lo que había ocurrido. No obstante, cuando intentaban dejar las instalaciones, nuevamente fueron interceptados por el licántropo de
de antes, quien había recuperado la conciencia y no permitiría que el chico se llevara a Lily. Así que al prota no le quedaba más opción que hacerle frente, esta vez dejando de contener sus habilidades. Pero cuando ambos estaban por retomar su enfrentamiento, fueron interrumpidos por la aparición de Vicky, quien se hizo presente en la escena, llevando consigo al otro licántropo, quien había sido doblegado por ella. Así que al verse acorralados, a los lobos no les quedó más opción que escuchar lo que el prota tenía para decir, explicándoles cómo ellos en ningún momento habían mantenido cautiva a Lily. Así como ellos creían, simplemente le habían dado posada en su pensión y le ayudaron con el proceso para alcanzar el 100% de sus habilidades. Además de que el prota trabajaba para una organización que se encargaba de resguardar a criaturas sobrenaturales. Era por ello que en ningún momento intentó dañarlos durante la pelea. Por su parte, los lobos ni siquiera podían creer que ese chico fuera un humano normal. Después de todo, por las habilidades que había demostrado al enfrentarlos, creían que podía tratarse de otra criatura. Pero luego de un rato, finalmente entraron en razón y les explicaron el por qué buscaban reclutar a Lily en su manada, comentándoles cómo tenían información de que muy pronto una batalla en gran escala entre criaturas sobrenaturales y cazadores se llevaría a cabo, así que necesitaban estar listos antes de que eso ocurriera, comentándoles que de hecho los cazadores ya habían comenzado a mover ficha. Obviamente sus palabras sorprendieron bastante al prota, quien recordó lo que Raven le había dicho unos días atrás sobre cómo el destino de las criaturas sobrenaturales estaba en juego. Lamentablemente, mientras conversaban, fueron interrumpidos por un escuadrón de cazadores que habían conseguido rastrear a los lobos. Obviamente el prota no planeaba permitir que los cazadores capturaran a los licántropos. Después de todo, esa era una de sus tareas. Por su parte, los hijos de fruta le pidieron que se apartara, ya que si lo hacía no tendría que verse involucrado en lo que estaba por suceder, y ellos simplemente se encargarían de poner bajo custodia a los monstruos que amenazaban la seguridad de los humanos. Claro, el chico no planeaba cambiar de opinión, respondiéndoles que ya que no cambiarían su decisión, él se encargaría de destrozarlos. Obviamente los cazadores no entendían el por qué un simple humano se atrevía a hablarles de esa manera, pero estaban por darse cuenta de que estaban cometiendo un grave error al retar al chico. Tras esto, finalmente el enfrentamiento entre ambos bandos dio comienzo. Por su parte, los hijos de fruta de inmediato abrieron fuego en contra de todas las criaturas sobrenaturales, intentando doblegarlas. Lo que estos últimos no esperaban era que el prota, gracias a su escudo, consiguió bloquear su ataque con suma facilidad, así que comenzaron a deducir que ese chico también podía tratarse de una criatura sobrenatural, convirtiéndose en un objetivo más el cual eliminar. Pero bueno, centrémonos en lo importante, ya que vemos como Yoshihito, usando su terminal, creó una distracción lo suficientemente fuerte como para que todos escaparan de la bodega, dividiéndose en grupos. Claro, lo más importante en ese momento era mantener a salvo los lobos, quienes eran el principal objetivo de los cazadores, y tras un rato de persecución, no tuvieron más opción que iniciar un enfrentamiento contra los hijos de fruta. Cada miembro del grupo se estaba haciendo cargo de enfrentar a varios cazadores, mientras Yoshihito trataba de encontrar una salida para sacar de ese lugar a los licántropos, quienes de hecho ya habían recibido varias heridas de los cazadores, que buscaban derribarlos de cualquier manera. Lamentablemente, cuando parecía que el prota conseguiría sacarlos de la zona, fueron interceptados por una cazadora bastante hábil, así que a este último no le quedó más alternativa que iniciar un enfrentamiento contra ella, dándoles el tiempo suficiente a los lobos para que encontraran otra salida, mientras él los alcanzaría luego de encargarse de esa chica. Y bueno, vemos como Chico finalmente inició la pelea con la cazadora, en donde esta vez no planeaba guardarse nada, ya que sabía que un solo paso en falso podría costarle la vida. Y a pesar de que la chica era bastante habilidosa en cuanto a combate, la diferencia de poder era enorme, ya que gracias a las mejoras que el tipo había obtenido en los últimos días, sus ataques no parecían afectarlo en lo más mínimo, y a base de su velocidad consiguió noquearla sin mayor problema. Claro, las cosas no terminaban ahí, ya que luego de deshacerse de la hija de fruta, el chico terminó salvando la vida de la vampira, quien en ese momento hacía frente a varios cazadores. Altercado en el que de hecho había recibido varias heridas importantes. Por suerte el prota se hizo presente en el momento adecuado, deshaciéndose de los hijos de fruta con una velocidad monstruosa, que ahora lo caracterizaba. Incluso Vicky estaba sorprendida con lo mucho que se había fortalecido Yoshihito en los últimos días. De hecho, parecía alguien diferente. Por cierto, banda, pequeña interrupción.
para decirles que si ya llegaron hasta esta parte del video, me imagino que les está gustando el resumen, así que si es así, espero me puedan ayudar dejando un like y suscribiéndose al canal, ya que solo un porcentaje de las personas que ven mis videos están suscritas. Ya sé que pido mucho, pero en serio no saben cuánto me ayudarían para que este pequeño proyecto pueda seguir creciendo y al final podamos alcanzar el 1.000.000 de subs. Y bueno, ahora sí, continuemos con la historia. Tras esto vemos como los lobos, lamentablemente, no habían corrido con la misma suerte que la vampira, ya que luego de toparse con los líderes de los cazadores, fueron doblegados rápidamente, sin que pudieran hacer mucho, incluso recibiendo heridas bastante serias. Lo peor de todo fue que uno de ellos estaba siendo brutalmente torturado para obtener la información que buscaban de su hermano mayor, preguntándole por qué carajos en los últimos meses las manadas de diferentes especies habían estado reuniéndose y si acaso estaban preparándose para iniciar una guerra a gran escala contra ellos. Por suerte, mientras el interrogatorio se llevaba a cabo, finalmente nuestro prota hizo acto de presencia en la escena, pidiéndoles a los hijos de fruta que soltaran al lobo o de lo contrario los haría pagar muy caro, destrozándolos en ese momento. Claro, los tipos no planeaban retroceder y en lugar de ello estaban listos para enfrentar al prota. Por suerte, en ese momento el altercado fue interrumpido por Lily, quien se hizo presente en la escena luego de derrotar a varios cazadores y utilizando las nuevas habilidades creó una distracción para que todos pudiesen escapar sin mayor problema. Pero bueno, una vez estuvieron en un lugar seguro, el prota usó las píldoras del sistema para sanar las heridas de todos los que habían resultado heridos en la pelea de antes. Lamentablemente, las heridas de uno de los hermanos eran demasiado serias como para ser atendidas por las dichosas píldoras, incluso su vida corría peligro. Por suerte, justo en ese momento el demonio y la sirena se reunieron con ellos y al ver el estado en el que el lobo se encontraba, esta última quiso usar sus habilidades curativas para ayudarlo. Claro, en un principio el hermano mayor no estaba convencido de ello. Después de todo, aún no confiaba del todo en el prota y sus compañeros, pero al final, sabiendo que en ese momento no tenía otra alternativa, le pidió que por favor lo ayudase. Y claro, la chica sin dudarlo mucho rápidamente utilizó sus habilidades para sanar las heridas del licántropo. Claro, le tomó bastante trabajo. Después de todo el daño que el tipo había recibido, era bastante serio, tanto que su vida corría peligro. Y de hecho, de no haber sido por el gran poder curativo de la sirena, lo más probable era que esas heridas le habrían costado la vida. Tras esto, ya que se habían ganado la confianza de los licántropos, le revelaron que muy pronto una batalla enorme se llevaría a cabo entre las criaturas sobrenaturales y los cazadores, y necesitaban crear un ejército competente que pudiera hacerles frente a los hijos de fruta, aunque cuando conversaban fueron interrumpidos por los cazadores que consiguieron dar con su paradero. Lo que estos últimos no esperaban era que esta vez se encontraba con los protas Isaac, quien como recordemos estaba rotísimo y no le tomó trabajo neutralizar por completo a los hijos de fruta. Pero bueno, tras este evento los hombres lobo decidieron que era momento de marcharse. Después de todo ya les habían advertido lo que estaba por ocurrir, así que esperaban que lo tuvieran en cuenta. Además les prometieron que una vez la guerra comenzase, les pagarían el favor de haberles salvado la vida, ya que no olvidarían lo que habían hecho por ellos. Sin embargo, los problemas aún no terminaban para nuestros protas, ya que apenas los chicos se marcharon, fueron tomados con la guardia baja por la cazadora de antes, quien moviéndose rápidamente en sus puntos ciegos, consiguió atrapar a Satsuki desprevenida, tomándola como rehén y obligándolos a doblegarse. Por suerte en la escena se presentó el cazador de antes, quien al parecer tenía un rango bastante alto, y obligó a la hija de fruta a retirarse del lugar, haciéndole creer que él se haría cargo de todo. Aunque una vez con todo solucionado, nos revelan que en realidad el tipo era el hermano mayor de la sirena. Obviamente los protas no podían creer que eso fuera cierto. Después de todo, como una criatura sobrenatural y un cazador podrían estar emparentados. Mientras tanto, el cazador, luego de darle las gracias por cuidar de su hermana en las últimas semanas, se ofreció a explicarles todo lo que estaba ocurriendo, aunque para ello el prota les pidió que se alejaran de ese lugar y se los explicara todo una vez estuvieran en un lugar más seguro. Y bueno, tras esto todo el grupo se reunió en la residencia de nuestro prota, donde el cazador finalmente le explicó con detalle la relación entre él y la sirena, confirmándoles que efectivamente ambos eran hermanos y de hecho sus padres eran un cazador y una sirena. No obstante, la chica fue la única quien heredó sus habilidades. Desde entonces el chico se había convertido en un cazador para poder mantenerse cerca y cuidarla en caso de que los tipos fueran tras ella. Obviamente el prota quedó impactado con esta revelación, pero tras enterarse de esto llegaron a la conclusión de que el chico era alguien en quien se podía confiar, así que tomaron la decisión de confesarle la información que le habían mantenido oculta hasta ese momento, explicándole cómo esa era una residencia donde solían hospedarse criaturas sobrenaturales, y de hecho la gran mayoría del grupo que estaba presente era parte de ellos. Vicky era una vampira, Lily una licántropo
tipo, y Isaac, un demonio. De hecho, se habían conocido en Londres, justo cuando buscaban a este último para llevarlo a esa residencia. Por su parte, una vez con todo esto aclarado, el cazador le cuestionó al prota qué clase de criatura mágica era él. Después de todo, por la manera en que lo había visto pelear, estaba seguro de que no era un humano, a lo que el prota le explicó que de hecho sí era humano, pero que trabajaba para una organización que se encargaba de proteger y resguardar a las criaturas sobrenaturales. Pero bueno, la conversación fue interrumpida por los licántropos de antes, quienes habían regresado a la residencia del prota para asegurarse de que todos estuvieran bien, además de que tenían algo muy importante que conversar con Yoshihito. No obstante, al llegar terminaron topándose con el hermano de la sirena, y como era de esperarse, estuvo a punto de explotar una pelea entre ellos. Por suerte, el prota consiguió calmarlos y explicarles lo que estaba ocurriendo, sobre cómo ese chico era un amigo suyo y no tenía ninguna intención de lastimarlos, así como también de hacerle ver al cazador que esos lobos no representaban una amenaza. Y bueno, una vez con todos esos detalles aclarados, finalmente los lobos le explicaron el motivo de su visita, y eso era que querían invitarlo a que se uniera a su facción para cuando la batalla contra los cazadores diera comienzo, ya que luego de observar la manera en la que era capaz de combatir, estaban seguros de que con su ayuda sumarían una gran fuerza de pelea a sus filas. Claro, imitando también al vampiro y al resto de ellos, a lo que el prota les comentó que lamentablemente no podía acceder a su petición. No obstante, en caso de que ellos llegasen a necesitar su ayuda, él estaría presente, dispuesto a arriesgar su vida para protegerlos, a ellos y al resto de criaturas sobrenaturales que fueran amenazadas por los cazadores. Por cierto, la plática fue interrumpida luego de que la luz del lugar terminase cortándose, ya que el chico no había pagado la factura, ya que había tenido que gastar mucho dinero en los últimos días y sus ingresos ya no eran suficientes. Pero centrémonos en lo importante. Tras esto, el tipo tuvo una reunión con Raven, quien luego de todo lo ocurrido le dio un nuevo ascenso y le explicó que había descubierto que en realidad él no era un humano, así que debía continuar visitando el mundo de los sueños, de donde provenían sus raíces y donde podría adoptar su verdadera forma. Por cierto, mientras esto ocurría, vemos como todas las criaturas sobrenaturales que se hospedaban en la residencia, incluyendo el cazador, habían tomado la decisión de conseguir un trabajo para reunir algo de dinero y de esa forma tratar de ayudar a Yoshihito con los gastos de la pensión. Después de todo, eso era lo menos que podían hacer por toda la ayuda que les habían brindado en los últimos meses, incluso arriesgando su vida con tal de ayudarlos, mientras que ellos hasta ahora únicamente habían sido una carga para él, sin aportar nada para ayudarlo. Claro, decirlo era más fácil que hacerlo, ya que mientras trataban de ganar algo de dinero, se dieron cuenta de lo difícil que podía llegar a ser. Después de todo, ellos nunca habían tenido que verse en la obligación de trabajar, al tratarse de criaturas sobrenaturales, y ahora entendían mejor todo el trabajo por el que el buen Yoshihito pasaba al hacerse responsable de todos ellos. Pero bueno, unas horas más tarde, luego de que el prota terminara su reunión con Raven y obtuviera las instrucciones de su próxima división, no esperaba que al llegar a casa fue recibido por todos con una calurosa celebración para agradecerle todo lo que había hecho por ellos en los últimos meses, ya que de no haber sido por él, muchos habrían perdido la vida, así que todos ellos por fin podían disfrutar de un poco de paz. Lamentablemente, el anime termina con el huevo de ninfa a punto de eclosionar. Lastimosamente aún no cuenta con una segunda temporada, pero con el final abierto que tuvo, estoy seguro que pronto saldrá, así que si quieren que la traiga apenas salga, este video deberá llegar a los 20,000 likes y 1000 comentarios con la frase magia. Además, de esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. No olviden suscribirse. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.